Bienvenido a la siguiente clase de biología. Quien te habla, Mr. Alexander Colina. Hoy vamos a ver la parte de las enzimas en el tema de biomoléculas orgánicas que aún no lo hemos terminado. Bien, entonces para ello nos planteamos el siguiente objetivo: explicar la estructura y funciones de las enzimas, destacando su clasificación en el mundo de las biomoléculas orgánicas. ¿Qué son las enzimas? Se denomina enzimas a un conjunto de proteínas encargadas de catalizar, es decir, disparar, acelerar, modificar, enlentecer o incluso detener diversos tipos de reacciones químicas, siempre que sean termodinámicamente posibles. Esto quiere decir que son sustancias reguladoras en el cuerpo de los seres vivos, por lo general disminuyendo la energía inicial requerida para poner en marcha una reacción química. No solamente en los seres vivos, quiero aclarar, son sustancias que también actúan en diferentes procesos fuera del organismo. Y de hecho, al final de esta clase veremos algunos ejemplos. Es decir, las enzimas son sustancias químicas que pueden modificar una reacción química, es decir, hacer que se produzca algo de una sustancia de alguna manera o hacer que no se produzca otra. Y tienen parámetros de selectividad, es decir, vamos a ver que son específicas para ciertas cosas. Dice este texto, son indispensables para la vida y catalizan alrededor de 4.000 reacciones químicas que se conozcan. No es que son las únicas, estamos hablando de reacciones metabólicas. Siempre que sean estables las condiciones de pH, es decir, de acidez, temperatura o concentración química, ya que las enzimas, al ser proteínas, pueden también desnaturalizarse y perder su efectividad, así como lo vimos en la clase anterior, ¿no? Que ya hablamos de proteínas y sabemos que una de las cosas que le puede pasar a las proteínas es desnaturalizarse, cambiar su estructura por la acción del calor. En estas reacciones, las enzimas actúan sobre unas moléculas denominadas sustratos, las cuales se convierten en moléculas diferentes, denominadas productos. Casi todos los procesos en las células necesitan enzimas para que ocurran a unas tasas significativas, es decir, a velocidades específicas. A las reacciones mediadas por enzimas se les denomina reacciones enzimáticas. ¿Y cómo actúan de alguna manera? Bien, actúan de la siguiente forma. La enzima reconoce el sustrato. El sustrato es lo que vemos aquí de color azul y la enzima lo que vemos de color rojo. Llega al sustrato como la base donde va a actuar. En el sustrato, con la enzima ya allí colocada, ocurre una reacción y esa reacción química libera los productos, los productos, si son varios, que se vayan a generar tras esa reacción química. Entonces esto es como una especie de esquema de cómo ocurre el proceso desde un punto de vista más gráfico, ¿no? Es la manera como se puede representar. La primera enzima fue descubierta a mediados del siglo XIX por Ansel Payen y Jean-François Persos, aunque los experimentos en torno a la fermentación de Louis Pasteur ya habían intuido la presencia de sustancia o de alguna sustancia orgánica que aceleraba el proceso, que para la época se consideraban puramente químicos. Las enzimas hoy en día son ampliamente conocidas y de hecho aprovechadas por diversas industrias humanas, alimentos, químicos, agricultura, petróleo, entre muchas otras, además de formar parte indispensable de los componentes que mantienen la homeostasis o lo que es el balance interno de nuestro organismo, acelerando reacciones necesarias como aquellas que suministran energía, activando y desactivando otras selectivamente como hacen las hormonas. Selectivamente, ¿por qué? Porque precisamente son tan específicas que actúan de una u otra manera con algunas sustancias en especial, no con todas al mismo tiempo. La mayoría de las enzimas se componen de proteínas globulares de tamaño muy variable, desde monómeros de 62 aminoácidos hasta enormes cadenas alrededor de 2.500 aminoácidos. Recuerden que si son proteínas están constituidas de aminoácidos porque esa es la base de las proteínas. Sin embargo, apenas unos pocos de ellos son los involucrados directamente en la catálisis de la reacción, conocidos como el centro activo o sitio activo, que debía haberlo colocado aquí en azul también. La secuencia en que se ensamblan todos estos aminoácidos determina la estructura tridimensional de la enzima, lo cual dictamina también su funcionamiento específico. A veces, esta estructura también posee sitios para atraer cofactores, es decir, otras sustancias cuya intervención también se hace necesaria para producir el efecto buscado. Las enzimas son altamente específicas, es decir, no reaccionan con cualquier cosa ni intervienen en cualquier reacción. Tienen un cometido bioquímico muy puntual y preciso, que llevan a cabo con un porcentaje bajísimo de errores. Las enzimas las podemos clasificar en base a la reacción específica que catalizan de la siguiente manera.
Tenemos las oxidorreductasas que catalizan reacciones de óxido-reducción, o sea, de transferencia de electrones o átomos de hidrógeno de un sustrato a otro. Ejemplo de ellas son las enzimas de hidrogenasa isoxidasa. Las transferasas catalizan una transferencia de un grupo químico específico diferente del hidrógeno de un sustrato a otro. Ejemplo de ello es la enzima gluquinasa. Las hidrolasas se ocupan de las reacciones de hidrólisis, ruptura de moléculas orgánicas mediante moléculas de agua, por ejemplo la lactasa, que es una enzima que descompone la leche. Liasas, enzimas que catalizan la ruptura o soldadura de algunos sustratos, la unión, por decirlo de alguna forma, por ejemplo el acetato de carboxilasa. Las isomerasas catalizan la interconversión de isómeros, es decir, convierten una molécula en una variante geométrica tridimensional que tiene la misma composición química pero diferente estructura. Y las ligasas, que son enzimas que hacen la catálisis de reacciones específicas uniendo sustratos mediante hidrólisis simultánea de nucleótidos de trifosfato. Por ejemplo, la enzima privato-carboxilasa. Existen muchos ciclos químicos orgánicos donde aparecen las enzimas, desde los ciclos más naturales como el ciclo del carbono, por ejemplo, el ciclo de Krebs. Las enzimas pueden operar de distinto modo, aunque siempre disminuyendo la energía de activación de una reacción química, es decir, la cantidad de energía necesaria para ponerla en marcha. Estos modos diferentes son ambientar, se reduce la energía de activación creando un ambiente propicio para que la reacción se dé, por ejemplo, modificando las propiedades químicas del sustrato a través de las reacciones con una propia capa de aminoácidos. Propician la transición, se reduce la energía de transición y no modifican el sustrato. Queremos dar una ruptura alternativa, en este caso las enzimas reaccionan con el sustrato para generar complejos enzima-sustrato, y siempre lo vamos a abreviar ES en mayúscula, que se salta pasos en el camino ordinario de la reacción, disminuyendo el tiempo necesario para que se produzca. Y también aumentar la temperatura, que es otro modo diferente de actuar dentro de ciertos parámetros. La acción de la enzima puede acelerarse mediante un aumento en los niveles de energía calórica, dado mediante reacciones exotérmicas paralelas. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Bueno, como vimos en la figura anterior, aquí lo ponemos un poco más específico, de la siguiente manera. Un conjunto de procesos por medio de los cuales las enzimas catalizan las reacciones recibe el nombre de mecanismo de acción y depende de la composición, de la estructura de las enzimas y también de la especificidad que tiene por el sustrato, es decir, el grado de selectividad que ella tiene para decidir qué es sobre una determinada sustancia sobre la que va a actuar. En este dibujo vamos a ver representado el mecanismo de la siguiente manera. El color morado representa la enzima y los dibujitos pequeños en color marroncito del sustrato. La enzima y el sustrato buscan sitiarse, es decir, engranar, y se forma un complejo llamado el complejo enzima-sustrato. Luego, ese sustrato se transforma en el producto o los productos que se van a formar. Para simbolizarlo gráficamente vemos como estas dos manchitas marrones aquí se unen en una sola, como diciendo ya se formó el producto. Entonces tenemos el complejo enzima-producto y luego la enzima queda sola y el producto sale ya como parte de lo que se está buscando conseguir. La enzima nunca desaparece, la enzima siempre está presente, es un catalizador, interviene en la reacción, pero ella no se transforma. Eso es lo más importante que tienes que ver aquí. Ella no se transforma en el sustrato convirtiéndose en un producto. Aquí lo colocamos, la enzima es el sustrato y el producto, es decir, el sustrato modificado. El producto es el sustrato modificado gracias a la acción de la enzima. ES es el compuesto resultante de la interacción entre la enzima y el sustrato y lo denominamos el complejo enzima-sustrato, mientras que EP es el complejo enzima-producto formado por la enzima y el producto. En estas reacciones podemos distinguir tres etapas: formación del complejo enzima-sustrato, modificación del sustrato y disociación del complejo enzima-producto para dar el producto aparte y la enzima por otro. En estas fases suelen producirse algunos fenómenos. No los voy a nombrar, los fenómenos no los voy a nombrar porque son ya un poco más de avanzada, no es de interés que lleguemos hasta allá. Prefiero mostrarles algunas de las aplicaciones. Por ejemplo, procesado de alimentos. La amilasa cataliza la degradación del almidón en azúcares sencillos. ¿Cuáles enzimas son utilizadas en el procesado de alimentos? Algunas. Amilasas de hongos y plantas. ¿En qué uso se le da? Producción de azúcares desde el almidón, como por ejemplo en la producción del jarabe de maíz. En la cocción al horno cataliza la rotura del almidón de harina en azúcar.
La fermentación del azúcar llevada a cabo por la levadura produce el dióxido de carbono que hace subir la masa. De una forma, estamos hablando de la fermentación y estamos hablando incluso de lo que ocurre en el proceso de la levadura cuando se la agregamos a la masa para hacer pan. Proteasas. Los fabricantes de galletas las utilizan para reducir la cantidad de proteínas en la harina. Ustedes dirán, ¿y por qué? Bueno, desde el punto de vista de la ingeniería de alimentos, en algunos casos hay que reducir algunos elementos, pero se complementan añadiendo algunas otras sustancias. En la fabricación de alimentos para bebés, la tripsina para predigerir el alimento dirigido a los bebés. Predigerir, o sea, preprocesar, porque los bebés no tienen la capacidad de procesar lo mismo que procesamos nosotros de adultos. En la elaboración de cerveza, por ejemplo, tenemos aquí tenemos cebada germinada utilizada para la elaboración de malta. Y aquí les dejo un cuadro donde se les muestra qué enzimas se utilizan y para qué. Para nombrar alguno y no hacer el video largo, por ejemplo, amilasa, gluconasa y proteasa digieren los polisacáridos y proteínas en la malta de la cerveza. Bien, la amiloglucosidasa y la pululunasas, producción de cerveza baja en calorías y ajuste de la capacidad de fermentación. Interesante, ¿verdad? Bien. Tenemos en la industria láctea la producción del queso Roquefort, por ejemplo, enzimas producidas por bacterias actualmente cada vez más usadas en la industria láctea. Lipasas se introducen durante el proceso de producción del queso Roquefort para favorecer la maduración, por ejemplo. Y en la industria del papel tenemos, por ejemplo, amilasas, silanasas, celulasa y ligninasas en la degradación del almidón para reducir su viscosidad, añadiendo presto. Bien, dice aquí, las silanasas reducen el blanqueador necesario para la decoloración. Las celulasas alisan la fibra, favorecen el drenaje del agua y promueven la eliminación de tintas. Las lipasas reducen la oscuridad y las lignisenasas eliminan la lignina para ablandar el papel. Algunas de las aplicaciones. Bien, es todo.